Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Hola Sergio, muy buenos días gente. Estamos en la hora samaritana nuevamente, la 100.9 FM del Norte. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días, ando muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos sintonizan, que nos escuchan. Y bueno, a los operadores, a Pedro, buenos días a todos los que de alguna forma hacemos este programa, ¿no? Que la verdad que siempre es un gusto hacerlo. Siempre es un gusto hablar de las cosas nuestras, de las cosas de Dios, ¿no? Sí, la semana pasada estuviste solo porque te dejé solo, así que yo después de 2 semanas retomo nuevamente la actividad. Y bueno, y siempre hay muchos temas para hablar, muchos temas para tocar, hay mucho de formación que uno puede hablar y hay mucho de actualidad también que uno debe tocar. Y bueno, hablando de eso de actualidad, yo le proponía a Sergio, digo así a la gente, hablar un poquito de lo que está pasando ahora con la iglesia y con el Papa, esto del sínodo de la Amazonia, esto también de las críticas que hay hacia el Papa, porque me toca siempre cerca cuando uno habla, y cuando habla del Papa Francisco, sobre todo acá en la Argentina, se lo critica mucho el tema de su posición política, que son todas suposiciones. Y yo siempre digo, primero, no hay que creer todo lo que dicen los medios, y segundo, hoy me preguntaba una vez un paciente charlando así, ¿qué pensaba yo del Papa? Si yo creía que él era peronista, me dijo. Y le digo, mira, a mí la verdad que lo que él diga de política, su formación personal, a mí no me interesa. Yo la función que tiene como Papa le creo que es buena, que viene de Dios. Él, su ministerio papal, que está guiado por el Espíritu Santo, y la infalibilidad papal, que ya la hablamos alguna vez, la va a cumplir y la está cumpliendo, porque no hizo nada que vaya en contra de la doctrina y de los dogmas de la Iglesia. Ahora, como hombre, él puede ser peronista, radical, lo que él quiera, que no nos tiene que cambiar a nosotros nuestra creencia ni modificar nada en la Iglesia. ¿Sí? O sea, la gente confunde, mezcla todo. O sea, lo ve a Francisco como un papa, pero se olvida que también sigue siendo humano. O sea, no rezan por él, no se preocupan por su debilidad humana, que es lo que más el diablo, si hay una persona en el mundo que el diablo odia y ataca, es al Papa. Pero bueno, también lo estaba escuchando el padre Luis Toro, que hablaba sobre este tema, y decía que bueno, que en realidad nosotros, porque viste que hay un montón de cosas que dicen del Papa, dice que nosotros no nos preocupemos porque Jesús en Lucas 22:31 le dice a Pedro, mira Pedro, que el diablo ha pedido por ustedes para zarandearlos, pero yo he rogado al Padre por ti para que te dé fe para sí. Entonces asegura que el Papa tiene el auxilio de Dios. Entonces nosotros nos tenemos que quedar tranquilos, y ante lo que a nosotros nos parece que puede estar haciendo mal el Papa, callarnos, rezar o recurrir a un sacerdote, pero no sacar nuestras propias conclusiones, ni mucho menos criticar, porque eso es ir contra nuestra propia fe. Y así también fue Martín Lutero contra el Papa en ese momento, que era León XII, creo, y también no creyó en él y terminó produciendo un cisma impresionante en la Iglesia. Entonces nosotros por ahí no vamos a producir personalmente un cisma en la Iglesia, pero sí podemos producir en nuestra casa, generarle duda a alguien que no tiene la fe bien fuerte, construida sobre rocas. Si alguien tiene una fe construida sobre arena y nosotros le ponemos esta duda, es como que le pongamos un balde de agua, le hacemos inestable. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿sí? Y sobre todo porque el diablo goza cuando hacemos estas cosas. Empezamos a pelear un reino contra sí mismo, como decía Jesús. Claro. Yo creo que lo que más le interesa al diablo es poner dudas, poner separaciones dentro de lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Y una manera astuta es, usar los silencios que utiliza el Santo Padre para producir esta duda en nosotros.
¿Por qué te digo silencios? Yo no escuché nunca, o sea, siempre se escucha la campana de la acusación. El Papa es esto, el Papa es aquello, el Papa, ¿por qué el Papa hace estas cosas? ¿Por qué no responde de esta manera? Y no escuchamos al Santo Padre responder al efecto. Yo creo que a veces las respuestas no son necesarias porque, a ver, hay que conocerlo. Yo no lo conozco, simplemente lo conozco a través de sus palabras, que me es mucho, me significa mucho, de sus homilías, de sus libros escritos. Entonces ese es el pensamiento del Santo Padre que yo quiero. Y el Santo Padre no contesta tonterías ni estupideces, porque tal vez sea dar más de comer al diablo, ¿no? Y la gente, nosotros tenemos por costumbre a veces elucubrar, y ahí juega el diablo, elucubrar respuestas que no nos han sido dadas o que no nos han sido permitidas tenerlas. Nosotros, sobre todo los latinos, conjeturamos demasiado, sacamos respuestas rápidas, ¿no? Un Santo Padre diga o responda a alguna de esas cosas, yo ahí voy a sacar mi reflexión. Mientras tanto, para mí, sigue siendo el Santo Padre el que escribe las cosas más hermosas, que con Benedicto también y Juan Pablo II obviamente también han escrito sobre temas trascendentales del humano, como es la vida, como es la oración, como es la trata de personas. Entonces, todo eso habla mucho más del Papa Francisco que los silencios que pueda dejar. Pero bueno, eso es una cuestión personal, él podrá contestar o no, yo no soy quien para decirle, ¿no? Pero sin duda, a lo mejor una respuesta de él también es mal tomada. Entonces, tenemos que también hacer el razonamiento en pro del Papa Francisco, porque es muy fácil de afuera pegarle palo, ¿no? No, aparte de lo que vos dijiste, él como Papa hace cosas muy buenas en cuanto a los escritos que deja, en cuanto a la enseñanza de la doctrina. Todo el resto que no forme parte de la doctrina forma parte también de su personalidad. No todos somos iguales, o sea, también tenemos que tener un poquito de contemplación, no ser tan duros con el Papa, como así con los obispos y con los sacerdotes. Más que nada rezar por ellos y acompañarlos, que no es un camino fácil que le dijeron. Y otra cosa también que estaba muy en boga es debido también a que hay dos cuestiones. Una que es los sacerdotes y obispos alemanes querían abrir el tema del celibato, que también estuvo en concordancia justo con este sínodo de la Amazonia, donde el Papa venía a tratar un tema especial, que era que ancianos con una familia conformada y con una buena reputación dentro de su tribu puedan ser sacerdotes. Pero bueno, te explico primero. Y era exclusivamente para esa zona. Para esa zona. Tengamos en cuenta que es una zona muy extensa, deshabitada, donde requieren la presencia de Dios, y hay gente que puede estar preparada para hacerlo, como puede estar preparado un diácono, y es una buena forma de llevar la palabra de Dios, de evangelizar todas las cosas y de misionar. No, y sobre todo más que eso, porque eso también lo podemos hacer nosotros, lo puede hacer un diácono. Hay por ahí gente que lo puede hacer, como los mismos misioneros que vinieron a San Roque y ellos eran sacerdotes, digamos, pero lo que necesitamos es gente que pueda llevar los sacramentos, o sea, sacerdotes que puedan dispensar los sacramentos a la gente, porque eso es lo que nos distingue a nosotros como iglesia, y es lo que nos escoge su cuerpo, su sangre, la confesión de los pecados y los sacramentos, bautismo, confirmación, unción de los enfermos, matrimonio. O sea, está faltando la presencia real de Jesús en esos lugares. Claro. Entonces se necesita alguien que por la imposición de mano, que es lo que se hizo siempre en la Iglesia Católica, y después de comprobar porque decía San Pablo en sus cartas, le decía a Tito, a Timoteo, que se fije bien a quién va a imponer las manos y a quién va a ser presbítero de la iglesia. Bueno, lo mismo está haciendo el Papa, no está haciendo algo solo. Un sínodo, te voy a leer lo que es un sínodo, es una institución permanente creada por el Papa Pablo VI
el 15 de septiembre de 1965 en respuesta a los deseos de los padres del Concilio Vaticano II para mantener vivo el espíritu de colegialidad nacido de la experiencia conciliar. Etimológicamente hablando, la palabra sínodo, derivada de los términos griegos sin, que significa juntos, y odos, que significa camino, expresa la idea de caminar juntos. Un sínodo es un encuentro religioso o asamblea en la que unos obispos, reunidos con el Santo Padre, tienen la oportunidad de intercambiarse mutuamente información y compartir experiencias, con el objetivo común de buscar soluciones pastorales que tengan validez y aplicación universal. El sínodo puede ser definido en términos generales como una asamblea de obispos que representa al episcopado católico y tiene como tarea ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal, dándole su consejo. El Papa Juan Pablo II decía que el sínodo es una expresión particularmente fructuosa y un instrumento de la colegialidad del episcopado, o sea, episcopal. Bueno, fíjate que el Papa solo podría haber hecho una decisión, porque él por motus propios puede tomar una decisión. Sin embargo, él prefiere tener un sínodo y discutir con los obispos para ponerse de acuerdo. Una opinión, claro. O sea, un acto de humildad, digamos. Lo que pasó con Pedro cuando hubo en el primer concilio de Jerusalén, cuando Pablo le fue a recriminar, digamos, de porque él... Cerca del año 50. De la 70, de la circuncisión, sí. O porque él se había alejado también. Había dos charlas que tuvieron ellos. Una fue porque se había alejado de los judíos y otra fue lo que llevó al concilio de Jerusalén, que era sobre la circuncisión. Si los convertidos paganos se tenían que circuncidar o no, y se decidió que no. Bueno, y Pedro con la humildad aceptó lo que le decía Pablo y se pusieron de acuerdo. Fue un concilio, digamos, fue el primero. Ahí existe una diferencia, ¿no? Sínodos, por un lado, que vamos a ver ahora, y concilio. Entraste en una reunión o asamblea de carácter temporal, claro, que es la de Pedro, que estás hablando vos en Jerusalén, ¿sí? Fue al efecto, para tratar un tema determinado, claro. Bueno, o varios. Sí. Sí, bueno, tenemos que buscar bien la diferencia ahora, o tener la diferencia. Tengo. Entonces, Pablo también de todo decía, no impongan la mano a cualquiera, fíjense, bueno, esto es lo que están haciendo, viendo si en la zona de la Amazonia, donde se necesita mucho sacerdote, mucha gente para llevar a Jesús en persona, en cuerpo, alma, divinidad, sangre y divinidad, a mí me parece algo fabuloso, o sea, algo que si yo estuviese allí y no puedo comulgar, sentiría que me está faltando algo, ¿entendés? O si no me puedo confesar. Muchas veces lo hacían una vez al mes. Entonces, está haciendo para una situación especial. Entonces, aprovecharon los obispos alemanes, quieren abrir el juego para toda la iglesia, que es el celibato. Y el celibato no va a entrar en discusión, porque es algo que dice claramente Jesús en Mateo, que están los que se hacen eunucos por el reino de los cielos, y que tenga oídos que oiga. O sea que igual que todo esto que pasa con el Papa y con el sínodo y con todas estas discusiones que se arma, yo creo que son católicos que por ahí les falta un poco de oración, de espiritualidad, porque no están entendiendo la parábola, no están entendiendo lo que está pasando. Entonces, lo mismo dijo Jesús: ¿por qué nos hablan en parábola? Le dijeron los apóstoles, para que el que escuche no entienda, no sea que se conviertan. Claro. O sea, hay que prestar atención, porque si no nos estamos transformando también en unos necios. Y decía el padre Tori, tiene razón, de los dos apóstoles uno le traicionó. O sea que dentro de nuestra iglesia siempre hay alguien que traiciona. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado si no somos nosotros los que estamos traicionando. O sea, tenemos que hacer también una revisión nuestra de lo que decimos, hacemos, pensamos. Claro, por eso, y volviendo un poquito a lo del Santo Padre, nosotros tenemos que ver lo que el Santo Padre nos muestra a nosotros a través de las encíclicas, a través de las exhortaciones, que tienen muchas cosas escritas, y ahí vamos a encontrar el verdadero pensamiento del Papa Francisco. Entonces, de esa manera yo creo que no vamos a permitir, como dice el Padre Toro, que se meta el diablo en cosas que no le corresponden, ¿no? Entonces, es la mejor manera de cuidar nuestra iglesia y de mantener la fe en nuestro Santo Padre, ¿no? Porque se dicen demasiadas cosas. Uno lee a través de internet barbaridades, como que se habla,
digamos que es el Papa Francisco es apóstata, es decir, que es un Papa que no ha sido elegido con todas las formalidades de la Iglesia Católica, cosa que es totalmente incierta, o estas cosas que nosotros los argentinos particularmente tenemos, que lo tildamos de políticos. Pero vamos a lo que dice el Papa, no a lo que nos dice. Vamos a las encíclicas que escribió y vamos a ver el verdadero pensamiento. Fíjate vos, antes de hacerte la diferencia, te quiero, solamente para conocer un poco al Santo Padre. Tiene 2 encíclicas: Lumen Fidei sobre la fe, del 29 de junio de 2013, Laudato Si, que es preciosa, sobre el cuidado de la casa común. Esta es de 2015, esta es hermosa, ¿no? Es una encíclica. Sí. Ahora, eso sale, la encíclica que sale después de un concilio. Vamos a explicar. Las exhortaciones apostólicas, en cambio, el Santo Padre puede ir largando a medida que la vaya preparando, ¿no es cierto?, lo que la vaya haciendo. Tenemos Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, del 2013, Amoris Laetitia, sobre el amor de la familia o en la familia, del 2016, hermosa, Gaudet Exultate, sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo, esta es del 2018, y Christus Vivit, del 25 de marzo del 2009. Y tiene innumerables cartas apostólicas sobre, misericordia y miseria. Después tenemos a todos los consagrados en ocasión del año de la vida consagrada. Bueno, debe tener, así a grosso modo, unas 15 cartas apostólicas, y después algunas constituciones apostólicas. Ahí está el verdadero pensamiento del Santo Padre. Entonces, ¿queremos conocer al Papa Francisco? Veamos eso. Nos vamos a dar cuenta de quién es. Porque él escribe, ahí está el verdadero Santo Padre, no el que nosotros creemos que es. Sí. Y después quería hacerte una diferencia, antes de ir al corte, entre concilio y sínodo. El sínodo es una reunión de obispos, o digamos, eclesiástica de cardenales, puede ser también obispos, etcétera, etcétera, que se hace, que está en forma permanente, como en este caso el sínodo de la Amazonia. Hay varios sínodos en forma permanente, y esto se aplicó o se aprendió después del Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque después de los concilios quedan ganas en los cardenales, en los obispos, de seguir hablando de temas, y no van a esperar el próximo concilio. Entonces lo van tratando en estos sínodos. El sínodo de la Amazonia sigue trabajando, por eso tenemos noticias aún después de 2 años después de su conformación. En cambio el concilio es un llamado de los mismos obispos, del Santo Padre a los obispos, a los cardenales, pero para tratar un tema o varios temas determinados. El más conocido que nosotros tenemos por la actualidad es el último, es el Concilio Vaticano II, donde se trató varios temas, fue una reforma intensa de nuestra constitución, digamos, eclesial o apostólica, y se trató más trató, digamos, en general de cómo es la forma del rito católico. Pero tenemos concilios viejísimos, el concilio de Letrán, el concilio, no me acuerdo el nombre, de Nicea, eso en la iglesia griega. Tanto los ortodoxos como los católicos hacen concilios. Pero hay esa es la diferencia. Y hay muchos sínodos, o sea, hay muchas reuniones de obispos que generalmente actúan dentro del Vaticano o están ahí en la sede del Vaticano, donde constantemente están tratando temas de la liturgia, de la fe. Pero una vez que resuelven el problema, siempre están tratando, son permanentes. Fue que el tema del sínodo de la Amazonia surgió también por un problema específico. Claro, cuando va el Santo Padre a Brasil, se conforma el sínodo de la Amazonia y queda para trabajar en forma permanente, porque nosotros tenemos que tener en cuenta esto, Adrián. Uno cuando piensa en la Amazonia piensa que es una parte de Brasil, y la Amazonia es la mitad del territorio de Brasil, y donde hay millones de personas. No es la zona selvática. Brasil es inmenso y tiene pueblos muy alejados, pegados a la zona selvática del Amazonas, incluso algunos insertos dentro de lo que es la zona de la Amazonia, que están lejísimos de las iglesias, están lejísimos de los centros
religiosos. Aparte, si no lo colonizamos nosotros, lo va a colonizar una secta. Eso Claro, es lo que el diablo quiere. Bueno, también. Imagínate vos consagrar una hostia en una ciudad cercana y llevarla a miles de kilómetros dentro de la Amazonia o lindero a la zona selvática. No llegás nunca y no sabés cuántos tenés que llevar, y no sabés si te va a alcanzar o no te va a alcanzar, no sabés. A ver, estamos llevando el cuerpo consagrado a Cristo. No, y aparte Jesús le dijo, vayan y hagan que todo el mundo sea mi discípulo. Todos. Claro. Y donde vos dijiste bien, no hay sacerdotes. Entonces, hace falta gente que pueda reemplazar a los sacerdotes, entre comillas, y que pueda consagrar la hostia en ese momento. Y como bien decías vos, dar todos los sacramentos. Bautismo, confirmación. Totalmente. No, aparte, bueno, el celibato también ya lo hablamos de esto. Sí. Pero bueno, vamos a un temita musical. Pero esto no rompe el principio del celibato, porque es excepcional a una zona que es excepcional. Pero podríamos decir también que aunque lo rompa, no es un dogma, se puede hacer. Pero es un mandato de Jesús y todos los sacerdotes saben que se pueden ofrecer mejor siendo célibes. Vos que no afecta al celibato, porque el celibato afectaría a los sacerdotes que son célibes y que algún grupo de gente que no es los sacerdotes precisamente, o algunos minoritarios, quieren dejar de ser célibes y tener familia. Acá estamos hablando de familias constituidas, que no son célibes, no empiezan de cero célibes, sino que son personas que van a consagrar. No, bueno, pero por eso, por toda esta no rompen el celibato. No, pero lo que te decía es porque los obispos alemanes quieren romper el celibato. Hay una parte, sí. Bueno, pero una pelea interna. Bueno, vamos a un temita musical y después seguimos, ¿sí? Bueno, seguimos en este segundo bloque para los que recién nos sintonizan en la hora samaritana, la 100.9 FM del norte. Estábamos hablando de todo esto que pasó con el sínodo de Amazonia y lo que era un sínodo. Y bueno, y hablando de eso también hubo mucho revuelo por un tipo de ritual o rito que hicieron la gente ahí de la Amazonia, con imágenes, y entonces también estaba el Papa ahí y se lo criticó. Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, se pronunció sobre la polémica imagen de una mujer desnuda embarazada, presente en distintos eventos del Sínodo de la Amazonia y que se ha identificado de distintas formas, como la Madre Tierra, un símbolo de la vida y la fertilidad, e incluso como la Virgen María. Creo que fue una estatua que banal o fundamentalmente representaba la vida y basta. Creo que ver símbolos de paganismo o de otro tipo es ver el mal donde no hay, dijo Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, durante la rueda de prensa realizada este miércoles 16 de octubre en la Sala Estampa. Dijo que la imagen representaba la vida. Lo he visto así y era así. He visto y era así. Que representaba la vida en el momento que se hace a través de la mujer y basta. Nunca ninguno ha dicho que es la Virgen María. O sea, yo creo, estoy tomando mate, por eso me atraso y estoy leyendo la nota. Los que estaban ahí eran cristianos amazónicos. Y fue una reunión entre cristianos, no fue una reunión entre paganos y el Papa. Entonces, que ellos tengan una ceremonia diferente a la que tengamos nosotros, no hace de eso un ritual pagano. O sea, que ellos representen las cosas que Dios nos da de la tierra y agradezcan de una manera, no quiere decir que estén idolatrando objetos. O sea, esto de la idolatría me tiene un poco molesto a mí, porque cualquier cosa te dicen idolatría y es una ignorancia total.
Idolatría se llama cuando vos te haces una imagen de metal, de madera, lo que sea, y lo adorás como Dios, claro, como tu Dios. Ahora, Dios dijo, no hay otro Dios más que yo en el universo. Entonces, si vos tenés una imagen, pero vos decís que es la Virgen, que es la madre de Dios, o decís que es un santo, o que es tu papá, o que es tu mamá, o que es una uva, o lo que sea, no es idolatría, porque vos sabés que tu Dios es el Dios uno y trino. Porque mismo Dios hizo crear la serpiente de bronce para el que mire la serpiente quede curada a Moisés en el desierto cuando le picaban, cuando se rebeló el pueblo judío. Ahora, él no dijo, miren la serpiente que es su Dios que le va a curar, no. El que mira a la serpiente quedará curado, pero por él era el que curaba. Entonces, lo mismo pasa acá. O lo mismo pasa en nuestras peregrinaciones, en nuestras celebraciones. Nosotros llevamos la cruz, llevamos la Biblia y no estamos adorando esos objetos. Entonces acá tampoco ellos no estaban adorando objetos, estaban agradeciendo de una manera tradicional de ellos, o sea, ¿cómo se podría decir? Manteniendo debe haber ciertas costumbres, claro, ciertas formas. Su forma es como diferentes iglesias. Sin desvirtuar lo que es la religión ellos católica. Siguen creyendo en el mismo Dios que nosotros. Claro. Entonces no fue un ritual pagano, fue una ceremonia diferente de ellos, que estas imágenes, y suponete que ellos consideren que esa era la Virgen María, ¿por qué no puede ser una advocación diferente para ellos? Si la Virgen María se manifestó un montón de formas, y a los indígenas, como al indiecito Diego, la Virgen de Guadalupe, y un montón de manifestaciones, se manifestaron de otra manera. Bueno, ahí está lo que decíamos, de que la zona de la Amazonia es una zona está un poco relegada, ¿no? Está un poco olvidada y hace falta más presencia católica en ese lugar. Me imagino que cuando habrán venido en los primeros jesuitas, órdenes jesuitas al nuevo continente, también habrán tenido que enseñar y esperar un tiempo a que la gente que empezaba a ser evangelizada pudiera entender el verdadero contenido de nuestra fe. En ese proceso seguramente, claro, habrán hecho tallas, habrán hecho representaciones de la Virgen María que a lo mejor no eran, o de Cristo mismo, que no eran las que nosotros estábamos católicos desde el año cero estábamos acostumbrados a ver, ¿no es cierto? Digo como mundo católico. Lo mismo pasa en esto, ¿no? Y con mayor razón hace falta más presencia católica en esta zona muy especial, donde todavía está mezclado un poquito ese folclore, donde está mezclado un poquito esa ¿cómo te puedo decir? Esa cuestión innata de la gente y esa forma de manifestación muy natural o muy pegada a la naturaleza, pero no es contra Dios ni es una forma distinta de Dios, no es su manera de interpretar a Dios. Pero bueno, ¿sabes qué? Una mente sana es la que puede discernir esto, no aquellos que quieren atacar la iglesia. Totalmente, o al Papa. Porque obviamente que no van a encontrar una explicación, o van a encontrar una explicación maliciosa. Bueno, eso es lo que tenemos que aprender como católicos nosotros a diferenciar, ¿no? Y pensar, si mucho se ataca al Papa, tenemos que hacer la primera pregunta, ¿por qué se ataca tanto al Papa? Nosotros como católicos, ¿por qué se ataca tanto? Esa es nuestra primera pregunta y dejar la respuesta a Dios, ¿no? Pero que nos haga pensar, ¿por qué nosotros a veces nos prendemos en el asedio al Papa? Pero la respuesta es muy fácil, porque el diablo es el que ataca al Papa. Bueno, pero esa respuesta del católico tiene que salirla en forma natural, ¿no? El que no es católico puede pensar un montón de cosas porque evidentemente está fuera de la iglesia, no es que tenga las puertas cerradas, no quiere entrar, pero digamos tiene un pensamiento distinto. Pero el católico, nosotros no tenemos derecho a pensar eso. Nosotros tenemos que defender al Santo Padre, aunque tengamos dudas, aunque nos aceche el diablo, pero tener fe en nuestro Santo Padre que nos está guiando bien. Por eso digo y decimos, leamos lo que escribe el Santo Padre, ahí está el verdadero pensamiento, y también sepamos ver las buenas obras que hace, los buenos gestos, las buenas acciones que tiene, y también saber leer los silencios, porque si no
si dejamos que el libro nos escriba al diablo, estamos mal. Obviamente que vamos a tener malas respuestas o malas interpretaciones. Tampoco dejarnos llevar por lo que escriben los demás, por lo que interpretan los demás. La mayoría no es católica. No, aparte vos fíjate que cuando ya los periodistas empiezan a hablar del Papa, ya algunos ya le dicen Bergoglio, Claro. ya lo bajan de su investidura papal. Pero O sea, ya ahí ya es el primer rebaje es que le hacen. en general, no digo, hay muchos periodistas que son católicos, pero en general el periodista no tiene o no defiende su iglesia, o si es católico no defiende mucho, pero en general son laicos, fuera de la iglesia. Tienen otro tipo de formación, otro tipo de visión, otros son directamente ateos, que yo los respeto y todos los respetamos. Pero tenemos que saber leer porque en ese ataque no respetan a la iglesia católica, Totalmente no. no respetan la cabeza de la iglesia católica. Y tenemos que ver que el Papa Francisco no hace nada para criticarlo. Por eso me molesta cómo se interpretan los silencios. Si yo no sé lo que piensa el Papa, ¿por qué voy a ponerme a pensar e inventar una respuesta o un pensamiento? Yo no sé qué piensa el Santo Padre. Entonces, no tengo derecho a imaginar, a elucubrar respuestas que encima me van a hacer enojar. Sí, aparte, como vos hablabas hoy al comienzo del bloque, que uno le tiene que ir enseñando de a poco, esa es la historia de nuestra salvación, la historia de la iglesia. Dios nos fue enseñando de a poco y todavía nos sigue enseñando, porque lo dice en la Biblia, lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice San Pablo. Vos no le podés dar carne a un bebé recién nacido, lo tenés que alimentar con leche para que lo pueda digerir. Entonces lo mismo a los catecúmenos, digamos, a los que se están por entrar a la religión o a los que están pero no tienen, nadie les enseñó completamente la doctrina como puede ser esta gente. Entonces vos les tenés que ir alimentando de a poco, que lo vayan digiriendo de a poco, que se vayan acostumbrando. Tampoco le puedes sacar todo lo que ellos tienen de golpe. Y pasó muchas veces también en la iglesia que las fiestas paganas se cristianizaron y tenemos muchos ejemplos. La Pascua, lo que eran me sale el salterio, pero no, los solsticios de verano y de invierno, que eran fiestas paganas, se cristianizaron con la Pascua, con la Navidad. O sea, esas fechas siempre se hizo coincidir, porque de a poquito, bueno, hay que darle tiempo, que los tiempos de Dios no son los nuestros, y esperar que este sínodo y esta reunión del Papa den su fruto. No hay que pedirle resultados ya. En ese sentido, por ejemplo, en muchas fiestas que eran de origen pagano, la iglesia siempre buscó ponerle, para digamos, combatir ese paganismo, ponerle un sentido católico, ¿no? Entonces, así fuimos, hay un montón, no se me viene a la cabeza en este momento, pero ese ejemplo es la Pascua, también el domingo bueno, nosotros pusimos Domingo de Ramos, pero está bien, era la Pascua judía. Pero bueno, no se me ocurre. Ahora después en el otro bloque capaz que se me ilumina un poco, y hay muchas fiestas que han sido hechas católicas, ¿no? Porque tiene que ser así. Bueno, yo te quería ahora también en el otro bloque vamos a hablar de lo que es sincretismo religioso, porque me quedó esa duda. Estaba escuchando también al padre Luis Toro y era con respecto a este tema, y me parece que tiene mucho que ver y es también muy común ahora y no lo hablamos nunca. Así que vamos a un temita musical y después volvemos con este tema. En el
prendimos la lucecita y tenemos que hablar. Estamos en el tercer bloque, Sergio, así que vamos a seguir con un tema que vos pusiste sobre la mesa, que es muy interesante. Está ligado un poquito al ecumenismo también. Al ecumenismo y a todo este tema, porque ¿no? lo vamos a poder unir. El sincretismo. San Juan Pablo II decía en una de sus alocuciones que hay que tener cuidado con el confusionismo y sincretismo religioso que estaban expuestos los fieles a causa de un indiscriminado ecumenismo, que es lo que yo siempre hago hincapié. Es un peligro cierto y real en todas partes. El sincretismo religioso es la presunción de conciliar doctrinas o religiones diferentes, por ejemplo, entre judíos, musulmanes y cristianos. Y ecumenismo debe entenderse movimiento que tiende a la unidad entre las iglesias o confesiones cristianas, católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, etc. Pero hay muchas personas que piensan que todas las religiones son iguales, o que es lo mismo una religión que otra, o que el catolicismo es más de entre otras confesiones cristianas. Bueno, ahí está el gran peligro del ecumenismo, o sea, de nosotros tratar de reducir en una sola religión un montón de ritos, más nuestra religión católica. Nosotros los católicos decimos que somos la única religión. Nosotros sí, la verdadera secta. La verdadera. Sí, son ritos, son sectas, son no sé, doctrinas, si se quiere. Algunas son filosofías de vida, como el budismo, que alguna gente lo toma como una religión, cosa que no lo es, ¿no? Pero es el peligro del sincretismo o del ecumenismo. Poder mezclar todo en una bolsa, cosa que no es así, ¿no? Mira, te digo cuáles son las tales aseveraciones no son conformes a la verdad revelada. ¿Por qué? Porque la verdad revelada es que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Inclusive hasta eso le quieren poner al Papa en boca, que dijo que Jesús era solo hombre cuando se encarnó, que nunca lo dijo. El Hijo unigénito del Padre, el camino, la verdad y la vida, el único Salvador, quien libre y voluntariamente rechaza a Cristo, se expone a su perdición eterna. No es equiparable la persona divina de Jesús a Moisés, Mahoma, Buda, etc. Claro. Jesucristo fundó una sola iglesia sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Históricamente, del trono de la Iglesia Católica se separaron las demás confesiones cristianas, ortodoxas, protestantes, así como los anglicanos. O sea, salieron de la rama. O sea, que tenemos que volver a insertarla en el tronco, que es la Iglesia Católica. Y habla mucho por ahí, en algunas visiones que yo he leído de alguna mística, sobre esto de injertar en el árbol ramas que se fueron, que se cayeron, o de cortar ramas que nos sirven. Entonces es como que Jesús siempre hablaba en comparaciones del árbol, o sea que inclusive dice en su parábola que nosotros somos los sarmientos y Él es la vid y nosotros los sarmientos. O sea que tenemos que tratar de volver a reinsertar, eso es el ecumenismo, reinsertar esas ramas separadas al tronco vital, no aceptar este sincretismo que todas son iguales y que está bien con creer en Dios. No, porque si no Jesús nos hubiese revelado. ¿Para qué? Si ya creíamos en Dios en ese momento, ya se creía en Dios. Después, ¿quiénes? Dice, las demás confesiones tienen parte de verdad y son caminos subjetivos de salvación. Esto también lo hablamos muchas veces. Si uno busca la verdad con el corazón, sinceramente, y a lo que puede llegar a acceder, como mucha gente en la Amazonia, por ejemplo, se va a salvar, por supuesto, porque Dios es justo y ve lo que tienen los corazones. Ahora, uno que tenga la verdad revelada en su cara y la rechace voluntariamente, va ya a tener un juicio diferente. ¿Quiénes? Y esto es lo que decía acá. Según el Concilio Vaticano II, rechazan libre y voluntariamente, conociendo la Iglesia Católica presidida por el Papa como medio de salvación que dio por Cristo, se extravían en el camino y se hacen responsables de su suerte eterna. Y eso más todavía la gente que era católica y apostató de la Iglesia Católica y se fue a otra religión. Pedro, o a otra iglesia, Pedro y sus sucesores, o a otra secta como decimos, Pedro y sus sucesores, los papas tienen por voluntad de Cristo el primado sobre toda la iglesia, es decir, el poder de jurisdicción, y no solo de honor, sobre toda la iglesia, sobre sus fieles y sus pastores. El pretender hacer un sincretismo religioso o un ecumenismo indiscriminado
en plan de igualdad entre todas las enseñanzas o religiones existentes no es conforme a la voluntad de Cristo. Los gestos o imágenes gráficas que pueden llegar a la gente por los medios de comunicación a ver al Papa reunido acompañado con otros líderes religiosos no debe llevar a la conclusión de que la Iglesia Católica es una de más entre las demás confesiones religiosas. Quien tenga estas ideas claras y fundamentadas por la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia sabrá dar razón de su pertenencia a la única Iglesia de Cristo y no caerá en el sincretismo o falso ecumenismo denunciado por San Juan Pablo II. Yo sé que me pasó hace unos años acá, que hubo una reunión ecuménica entre un sacerdote, un pastor, un judío, y creo que alguien, creo que eran así ellos, y dos judíos, algo así, y me fui con el mal sabor de que fue un sincretismo, como que todos estábamos para hablar cada uno lo que tenía y todos nos fuimos siendo amigos y nadie discutió nada doctrinal para tratar de convencer al resto o a la gente. Defendió su verdadera fe. Claro, ¿no? Y después me decían, pero vos que ya querías quilombo, ¿no? Quilombo. Y sí, yo quiero lío, que saque la verdad a la luz. ¿Entendés? O sea, ¿qué dijo Jesús? No sé, guarda una lámpara para esconderlo debajo de la cama. Tenemos que iluminar a los que están equivocados. No podemos decir no con tal de no pelear. ¿Qué hacía Jesús? Discutía con los fariseos. ¿Qué hacía Pablo y los apóstoles? ¿Por qué los mataron? Porque si ellos no hubiesen querido tener problemas, no hubiesen muerto, pues no hubiesen discutido, pero derramaron su sangre por la verdad. Y decían un santo también, creo que José María Escrivá, todavía nosotros no hemos derramado sangre por el Evangelio. Me ponía a pensar este ejemplo de sincretismo y la verdad que hay muchos ejemplos, porque hoy en la época moderna cada uno quiere hacer una religión a su medida, ¿no? Entonces encontramos gente, incluso dentro de nuestra fe católica, donde le mete tradiciones que no son de la Iglesia Católica. Te doy un ejemplo. Hay católicos dicen católicos, que tienen una estampita de Gauchito Gil, por ejemplo. Tenemos que saber nosotros los católicos. Se lo ve mucho en los autos, el rosario al lado el Gauchito Gil no es un santo católico, no es un canonizado católico, ni tiene nada de católico. A mí siempre me parece, porque ni siquiera tienen hay varias versiones de la vida de este hombre, pero todas las versiones apuntan a ser una especie de Robin Hood correntino, o argentino, mercedeño. Cosa que está lejos de defender la fe a capa y espada. Nosotros hemos defendido la fe a través de la palabra. Ese es el verdadero sentido. Dejemos las cruzadas de lado que tenían otro fin. Dejemos, eso era muy lindo para hablar después y entender qué fueron las cruzadas y por qué salieron. Y en el Amazonas hay muchos ritos, pienso que es por la genética que existe en Brasil, mucho africano, mucho afro, mucha cultura umbanda, qué sé yo, mucha cultura de la madre tierra, del árbol, aquello otro, que se va fusionando. Incluso tenemos muchas religiones, entre comillas, que vienen del lado brasilero, que van mezclando, entonces van haciendo este sincretismo, y la gente se va durmiendo, se va como la rana en el agua tibia, se va durmiendo y después terminan planchados con una religión que es una melange de todas cosas. Yo la verdad que no puedo creer que haya gente católica que dice me fui a ver a la India para hacer un retiro espiritual, y hay cosas del hinduismo y el budismo que son fantásticas. Es una filosofía de vida totalmente distinta. Pero ¿qué dicen? No, pero si ahí te enseñan que lo importante es la paz, lo importante es buscar el bienestar del hombre. Bueno, nada más alejado de la doctrina católica. El católico no busca el bienestar propio. Por el contrario, se desvela por el bienestar del prójimo. Eso se llama hedonismo, y ya lo hablamos, tenemos un programa completo de hedonismo. Claro. Entonces la gente va aceptando y va haciendo este sincretismo en forma personal, o bien a través de muchas religiones. Confusionismo, como dijo el Papa Juan Pablo II, se empieza a confundir todo. Exactamente. Entonces encontramos, qué sé yo, gente que habla en la radio y que, no sé, me viene a la mente. Lo voy a decir porque tampoco lo voy a ofender. Claudio María Domínguez, por ejemplo. No, pero hace... Hay que advertir a la gente. Mezcla, muy lindo lo que habla.
pero mezcla, no sé, un montón de cosas que nuestra fe católica no la tiene. Habla de la Madre Teresa, habla de Dios, habla de Buda, habla de, no sé, de Alá, habla un montón de cosas que no son nuestras, o sea, y que nos separan de nuestra religión católica, que nos separan de nuestros principios, nuestros dogmas. Es que muchas de estas cosas que vos decís van produciendo un mal que no lo vemos. Claro. Y entonces la gente al no ver el mal directamente o espontáneamente creen que no es malo. Sin embargo, es un daño impresionante que va produciendo en las raíces de uno. Te va confundiendo, te va haciendo de a poquito alejarte. O sea, el diablo es muy astuto, como dijimos. No te va a mostrar algo que, porque viste que nosotros siempre decimos, cuando la limosna es muy importante, hasta los santos desconfían, obviamente. Claro. Entonces te va de a poquito endulzando para que no desconfíe. Entonces vas entrando, cuando te diste cuenta tenés una confusión en la cabeza que no sabes para dónde disparar. Entonces hay que tener, como decir, mucho cuidado con eso de, mira, nuestra religión, de lo que nos vende. Nuestra religión, nuestra fe católica, la fe que nos enseñó Jesús, la buena noticia, esta buena nueva que está traducida en la Biblia, que está plasmada en la Biblia, es completa. Nosotros no necesitamos nada. Si tenemos deseo de superación personal, ahí lo vamos a encontrar. Si tenemos deseo de ver más a través de la fe y aumentar nuestra fe y de ver más a Dios, ahí lo vamos a encontrar. Si tenemos deseo de superar nuestros problemas, ahí vamos a encontrar la solución. No necesitamos ir al yoga, al budismo, al brahmanismo, no sé, a la religión que sea para encontrar una respuesta a nuestros problemas. O sea, terminamos haciendo tanta mezcla que al final terminamos confundidos. Y ahí está la obra del diablo. Por eso, la doctrina católica no tiene baches, o sea, no tiene, porque en 2000 años ya se hubiese caído. Sino, yo hablaba con este mismo paciente y él no creía en la resurrección. Decía, esta vida es lo único que hay. La verdad que era muy extenso y nos poníamos a charlar. Él me dijo, no, otro día vengo y charlamos porque es muy extenso, lo estaba atendiendo yo. Pero le digo, pero la religión católica tiene todo lo que necesitamos para que la vida no sea un sinsentido. Porque si no, la vida es un sinsentido. Yo vivo y muero y dejé de existir. O sea, ¿para qué vivo? O sea, ¿cuál es mi sentido si después no me voy a acordar de nada, que desaparezco? O sea, no vamos a entrar acá en estos detalles porque ya es obvio que nosotros creemos en la resurrección, pero la vida sin la resurrección, sin la doctrina católica, sin lo que nos enseñó Jesús, es un sinsentido. No tiene sentido, una vida sin sentido, inclusive injusta. Por eso yo creo que el que tiene duda de la existencia de esos problemas existenciales, tiene que ir a la Biblia, por decirlo de una manera, pero a la iglesia, a empaparse, porque no se puede aprender todo en un día. Bueno, lleva años llegar a entender, y creo que toda la vida, y creo que ni siquiera toda la vida. Pero basta leer con el Nuevo Testamento, donde es la historia de vida de Jesús, un pedacito, pero es historia. Lo que pasa es que el mundo hace creer que eso es una leyenda, que eso es algo incomprobable. Y gracias a Dios, la ciencia cada vez muestra más con los hallazgos arqueológicos, que lo que está escrito en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento cada vez es más cierto. No, pero sí. Entonces, nosotros no podemos descreer de los milagros de Jesús. Nosotros no podemos, porque son tantos y ha quedado tanto en la memoria popular que se plasmó en un escrito, y nosotros tenemos que creer por fe. Pero tenemos que creer, encima, siempre decimos, Dios nos deja pequeñas muestritas de su actuar milagroso y de su actuar súper. Mira, si no fuese verdad, primero que Jesús existió, es verdad, porque es histórico, porque históricamente está comprobado por los historiadores de esa época, como Flavio Josefo y un montón de historiadores que paganos en su momento, o sea, que hablaron de la existencia de Jesús. Después de todas estas cosas tenemos la sábana santa. La sábana santa sigue siendo un misterio para nosotros. Pues históricamente existió, eso es innegable para hasta el que no cree que Jesús existió, pero era una persona brillante, supónete. Ahora,
Bueno, pero qué brillantez que No, tenía, por eso. que no fue superado hasta ahora. Entonces, Ahora, tan importante que hace 2000 años que la Biblia es vista de arriba, de abajo, estudiada, mirada por todos los críticos y hasta agnósticos que hay en el mundo para refutarla y no la pueden refutar. Que el mundo, la mayor parte de los países del mundo, la gran mayoría, llevamos el año 2019 desde el nacimiento de Cristo, o sea que no más decir que no es importante Jesús para el mundo, y así todo hay gente que todavía no le llama la atención quién era Jesús. O sea, lo de los milagros que vos decís son escritos de diferentes épocas por diferentes personas, por lo cual no pudieron refutar que era mentira, porque contaban lo mismo personas que no tuvieron alguna relación. Sin hacer sincretismo, voy a mirar a ver los datos históricos de otras religiones. En el Corán no encontramos a Jesús, encontramos a Abraham, encontramos a Moisés, con otra visión de Dios, con otra visión de Jesús, porque lo tienen por profeta, pero lo encontramos históricamente, lo encontramos. Lo encontramos en el judaísmo también. En el judaísmo también, posterior obviamente a la vida de Jesús, pero reconocido simplemente como un personaje de relevancia, pero no como el Hijo de Dios. Pero lo encontramos, o sea, tenemos archivos históricos que se cansan de hablar de Jesús y se cansan de hablar de las obras y de los milagros. Yo digo, apunto a los milagros porque ahí es donde vemos el pleno poder de Jesús. Y eso no fue contradicho. Y encima siguen ocurriendo milagros, apariciones, etcétera, etcétera. O sea, Dios es tan generoso que ante nuestro rechazo como mundo hacia Dios, sigue mostrándonos su presencia. Y una cosita más y no digo más nada. Sin hacer sincretismo. Todas las culturas del mundo tienen una visión trascendental de la vida. Sí. O sea, la mayor cantidad de población mundial cree en algo después de la vida. Los que no creen en nada son minorías, totalmente minorías. Ahora, otra cosa que te iba a decir. Los milagros de Jesús, dentro de todo, tampoco fueron gran cosa. Él no vino a hacer milagros. Él porque decía, ustedes que son duros de servir, necesitamos ver para creer. Pero Adrián, te doy dos milagros. El de la niña de 12 años que era hija de Jairo, y después del mismo Lázaro, no son poca cosa. No, pero me refiero que eso es para los incrédulos nomás. Pero los milagros tiene que servirnos para nosotros también, para alimentar nuestra fe. Sí, pero me refiero que nosotros ¿qué dijo Jesús? Felices los que creen sin ver. O sea, el mayor milagro de él fue la resurrección de él primero y la muerte en cruz del Hijo de Dios, la humillación que él sufrió, su pasión y muerte. Eso es lo que a nosotros nos tiene a nosotros que ya creemos, o sea, por eso digo, los milagros son para los que no creen, los que tienen duda. Nosotros que queremos, dejemos los milagros ahora porque Dios es capaz de cualquier milagro. Tenemos que concentrarnos en su pasión. Empieza, como empezamos de jóvenes nosotros a leer el Nuevo Testamento, y nos llamó la atención. Primero las palabras, que ni una persona en el mundo dijo algo tan excepcional como lo que dijo Jesús. Nadie habló del amor al prójimo. Nadie cambió tanto el mundo como él, pero era obvio. O sea, no hay más ciego que no quiere ver. Con eso yo termino. Bueno, ojalá que la gente siga aumentando su fe. Terminé. Dale, nos vemos, Sergio. Hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos por estar. Santa Teresita, pequeña flor, con tu corta vida en la tierra, fuiste espejo de angelical pureza, de amor tan fuerte como la muerte. Abandono a Dios. Ahora te regocijas en tu recompensa. Con tus ojos de misericordia sobre mí. No deseo ardientemente lluvia de rosas sobre mí, lluvia de rosas, olor de mi muerte, derrama rosas
sobre mí, derrama rosas en honor de mi muerte. Ten para mí necesidad de mantener corazón y mente puros como los tuyos. Recibir la esperanza de gracias, de la bondad infinita del Señor. Pongo todo confianza en ti. Caminito me ha alcanzado. Yo imploro tu intercesión. Ardientemente lo deseo. Lluvia de rosas sobre mí. Lluvia de rosas en hora de mi muerte. Derrama rosas sobre mí. Derrama rosas en hora de mi muerte. Poco a poco acerca la pequeñez. Poco a poco para servirlo y amarlo a él. Poco a poco estoy en tu caminito. Santa Teresita del Niño Jesús, lo deseo ardientemente. Lluvia de rosas sobre mí. Lluvia de rosas en la hora de mi muerte. Derrama rosas sobre mí. Derrama rosas. Derrama rosas en la hora de mi muerte.